Muy feliz sábado, queridos hermanos. Les damos la bienvenida al repaso de la lección número 9 de la Escuela Sabática. Es una alegría para nosotros darles la bienvenida a todo el distrito de San Rafael y a cada amigo que nos acompaña en la transmisión de este programa de Escuela Sabática. Muchas gracias, Gisela. Ahora sí, para seguir adorando a Dios, vamos a hacerlo entonando las estrofas del himno 57, Mi Dios me ama. Para dar inicio a este repaso de la lección, los invito a que juntos podamos orar pidiendo la compañía de nuestro Padre Celestial. Inclinamos los rostros. Amoroso Señor, te damos muchísimas gracias por otro sábado más que nos regalas. Gracias por tu compañía y por la posibilidad de poder encontrarnos, aunque sea de manera virtual. Queremos pedirte tu compañía durante esta programación, Señor, y la bendición especial para cada uno de los hermanos que nos está acompañando. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos sin merecerlo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a pasar a disfrutar el informe misionero titulado La mujer que gateaba como un bebé. La mujer que gateaba como un bebé. Umuturé se enfermó gravemente luego de la muerte de su esposo. Se le hincharon las rodillas y comenzó a sentir mucho dolor. No podía dormir por las noches. No podía caminar y tuvo que comenzar a gatear como un bebé dentro de su casa en Conakry, Guinea, para poder desplazarse. Su tío Amara decidió llevarla a varios hospitales, pero ningún médico pudo ayudarla. La llevó entonces a curanderos, pero ellos tampoco pudieron hacer nada. Así que Umu permaneció en cama, en la casa donde vivía con su tío, su hermana menor y una docena de parientes más. Pasaron 4 largos años, y durante todo ese tiempo, Umu sufrió mucho y no conseguía volver a caminar. Un día, escuchó a su hermana hablar con un visitante en la sala. Oyó que el visitante leyó la Biblia y oró con ella. Umu no era cristiana, pero quería que alguien orara por ella. Con gran esfuerzo, se levantó de la cama y se arrastró hacia el lugar donde se encontraba el visitante misterioso. «Por favor, ore por mí también», le suplicó. Aquel visitante era Trancul Fascinaduno, que se sorprendió al ver a aquella mujer adulta gateando como un niño pequeño. Sin embargo, no oró por ella. 3 días después, Umu escuchó que alguien llamaba a la puerta.
era Tranquil, que de pie junto a su cama le dijo: «Nana, vine a orar contigo». Umu se sintió feliz. Tranquil abrió la Biblia y leyó 1 de Juan 4:4, que dice: «Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo». Luego cerró los ojos y comenzó a orar: «Señor, gracias por la vida de tu hija. Tú me permitiste venir a este hogar y me diste el valor para ayunar y orar por ella durante los últimos 3 días. Ahora te pido que sanes a tu hija Umu, en el nombre de Jesús». Esa noche, Umu durmió bien, por primera vez en muchos años, pues el dolor que sentía disminuyó. Al día siguiente, Tranquil regresó y oró con ella nueva vez. Oró y ayunó por Umu durante 2 semanas. Un día, Umu le preguntó: «¿Dónde está tu iglesia?». Tranquil le dio la dirección de una iglesia adventista que no estaba lejos de su casa, pero ella no podía caminar, así que le pidió ayuda. El sábado en la mañana, Tranquil llevó a Umu en su motocicleta a la iglesia, y así lo hizo los sábados siguientes. Con el paso de los días, Umu se iba haciendo cada vez más fuerte. De hecho, el 4.º sábado logró caminar por sí misma hacia la iglesia. Tranquil se sorprendió al verla. «Esto es un milagro de Jesús», exclamó con emoción. Su tío y los demás miembros de la familia estaban felices de verla caminando de nuevo, pero no les gustaba que asistiera a la iglesia. Ellos no eran cristianos y sentían que Umu estaba siendo irrespetuosa con la religión de la familia. Así que un día, su tío convocó a una reunión familiar y delante de todos levantó una Biblia negra y el libro sagrado tradicional de la familia. «¿Qué libro eliges?», le preguntó su tío a Umu. «Si no eliges nuestro libro sagrado, ya no serás parte de esta familia». Umu recordó todo lo que había sufrido durante los 4 años y cómo Dios la sanó en unos pocos días. Así que alzó sus ojos al cielo y exclamó: «Elijo la Biblia, ese libro negro». Su tío se burló de Umu y le dijo: «Elegiste la Biblia, ahora tómala y predícanos». Los ojos de Umu se llenaron de lágrimas porque no sabía leer. «¿Sabe que no sé leer, tío?», dijo llorando. «Nunca fui a la escuela, pero el hombre que oró por mí sabe leer la Biblia y gracias a ella me sané. Creo que el poder de la Biblia puede hacer mucho por mí y también por usted». Enojado, el tío ordenó a los familiares que empacaran las pertenencias de Umu. «Te hiciste cristiana», le dijo. «Ahora vete con tus cristianos. No queremos tener nada más que ver contigo». Umu no tenía cómo vivir, así que comenzó a dormir en las casas de varios de sus amigos. Su vida comenzó a ser muy difícil de nuevo, pero esta vez porque se negaba a renegar de Jesús. Cuando los miembros de la iglesia se enteraron de su situación, le ofrecieron un lugar para vivir en la misma iglesia, y allí es donde vive hasta hoy. «Agradezco a Dios por mi nueva familia», dice Umu. «El Señor Jesús será mi pastor siempre». Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir la escuela secundaria Cobaya Academy, donde le enseñarán sobre el amor de Jesús a muchos niños cuyos padres no desean saber nada sobre los cristianos. Interesante el informe misionero de este sábado. Ahora sí los invitamos a disfrutar de una parte especial que viene de la mano del Cuarteto Vida. Quiero llegar a ser parte del cielo.
Escuchamos juntos. Ahora sí hemos llegado a la parte central de esta programación, el estudio y el repaso de nuestra escuela sabática. Estamos en la lección número 9, que se titula Desarrollar una actitud ganadora. El versículo para memorizar que nos acompaña en esta lección se encuentra en Primera de Pedro 3:15 y dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Desde ya agradecemos a los 4 hermanos que nos estarán acompañando este sábado en el repaso de la lección y les damos la bienvenida. Extendemos un caluroso saludo a cada uno de ellos. De la iglesia de San Rafael Centro nos estarán acompañando 2 hermanos, Johanny Hernández y nuestro hermano Facundo Ortegoza. También nos acompañará de la iglesia de Cuadro Venegas, nuestro querido hermano Jaime Fernández, y de la iglesia de Gush, nuestro hermano Darío Sosa. Muy bien, para la primera pregunta va a ser para nuestra hermana Johanny. Se encuentra en el día domingo para los que quieran seguirla. Y dice así: ¿cuál fue la receptividad al Evangelio en Samaria y el resultado del ministerio de Jesús en ese lugar? Muy buenos días.
Es un privilegio encontrarnos con el Señor en esta mañana a través del estudio de su palabra. En la lección que nosotros estamos estudiando esta semana, lección titulada Una actitud ganadora, en la parte del domingo aparece una pregunta que dice: ¿cuál fue la receptividad del Evangelio en Samaria y el resultado del ministerio de Jesús en ese lugar? Esta pregunta surge a partir del relato que aparece en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, el versículo 3 en adelante. Pero por cuestiones de tiempo, no vamos a leer el relato completo. Vamos a leer algunos versículos que nos ayudarán a dar respuesta a dicha pregunta. Sabemos que allí se cuenta que Jesús tuvo un encuentro especial con una samaritana y tuvo un encuentro con ella, haciendo a un lado las diferencias que existían entre judíos y samaritanos, quienes no se llevaban para nada bien. Había muchas situaciones entre ellos que le impedían tener una buena relación, pero aún así Jesús pasó por Samaria para darle a conocer el Evangelio a esa mujer. Y una vez tuvo un encuentro con ella, la Biblia registra que luego de ella haber conversado con Jesús, ocurrió lo siguiente. Y leemos a partir del versículo 28. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me dijo todo cuanto hice. ¿No será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Del versículo 30 voy a saltar al 39. Y dice: y muchos samaritanos de esa ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer, que decía: me dijo todo lo que hice. Así, cuando los samaritanos fueron a él, le rogaron que se quedara allí, y se quedó 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Vemos que en Samaria el mensaje que Jesús tenía que llevar llegó de manera clara y precisa. Y vemos que los corazones fueron receptivos a su palabra. Aceptaron el mensaje que él llevó. La receptividad en Samaria fue muy alta, fue buena. Creyó no solo la mujer con que Jesús se encontró en un principio, sino que a través de ella muchos otros creyeron en la palabra de Jesús. Muchos otros creyeron al Salvador del mundo y muchos vinieron a encontrarse personalmente con él. Por lo que podemos darnos cuenta que el ministerio de Jesús en aquel lugar tuvo mucho éxito, porque él fue solo de pasada y su mensaje fue tan aceptado que las personas le rogaron que se quedara aún 2 días más con ellos. Qué bueno que Jesús pasó por Samaria, porque si Jesús hubiera hecho como muchas veces hacemos nosotros, que somos selectivos a la hora de predicar el Evangelio y elegimos a quién le vamos a predicar,
Si él hubiese hecho de esta manera, muchos no habrían creído que él era el Salvador del mundo. Pero Jesús sabía que allí en Samaria también habían corazones dispuestos a aceptar su palabra, y por eso se dirigió a aquel lugar. El evangelio allí tuvo una buena receptividad. Su ministerio fue exitoso. Su disposición a predicar la palabra sin hacer diferencia entre las personas dio buenos resultados. Y sería bueno que nosotros siguiéramos el ejemplo, que a la hora de predicar la palabra, le predicáramos a todos por igual, sin importar su posición, su manera de proceder, sus hábitos, su costumbre, porque hay muchos corazones que están necesitados del mensaje del Evangelio. Hay muchos corazones cuyo terreno ya está preparado, esperando solo quien siembre la semilla. Que el Señor pueda bendecirnos en esta mañana y que podamos pasar un feliz resto de sábado. Bendiciones. La segunda pregunta de esta semana está dirigida a nuestro hermano Jaime y queremos saber si es importante presentar a las personas la verdad de la palabra de Dios con amor. Buenos días, hermanos. Agradecido a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente para hacer un breve repaso de la lección correspondiente al día martes de esta semana. La pregunta que se me ha dado es la siguiente. ¿Es importante presentar a las personas la verdad de la palabra de Dios con amor? Indudablemente es importante, pero tiene sus altibajos, diríamos. Porque presentar la verdad a alguien que no está en la verdad, presentar la verdad a alguien que está interesado en la verdad, pero que tiene sus propios conceptos, a veces se hace un poco complicado, porque la persona piensa que su forma de ser, su forma de interpretar es la correcta. Ahí es donde viene el don que debe tener la persona, imitando a Jesús, para tratar a la persona con amor, para mostrarle en forma simpática, entre comillas, que está errado, y usar de una manera tal que la persona pueda entender y dejar de lado sus prejuicios, dejar de lado sus formas de pensar. Fíjese usted un detalle interesante en el caso de San Pablo. Pablo le habla a los hermanos de la iglesia de Tesalonicenses. La iglesia de Tesalonicenses había estado pasando situaciones difíciles, porque acá en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 1 al 4, el apóstol da gracias a Dios en primer lugar, y en el versículo 3 dice: debemos dar gracias a Dios por vuestros hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros inunda para con los demás. Acá el apóstol hace resaltar el amor de estos hermanos. Hace resaltar que ellos van creciendo en la fe. Aunque quizás ellos, por las situaciones que están viviendo, porque estaban viviendo tiempo de persecución, puede pensar que están viviendo de una forma no correcta, de acuerdo a lo que ellos creen para Dios. Cuando una persona recibe persecución, cuando una persona recibe hostigamiento y trata de ser fiel a Dios, a veces piensa: ¿y qué estoy haciendo? A lo mejor no estoy haciendo las cosas como corresponde.
Pero Pablo acá le dice, en el versículo 3, en el versículo 4 dice, por tanto, que vosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia, dice, en la fe de vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo hace resaltar la situación que ellos están viviendo, situación difícil. Situación muy similar a la que nos toca vivir a nosotros, que nos sentimos enclaustrados o nos han enclaustrado y no nos podemos acercar a las personas. Y las personas que quieren acercarse a nosotros tampoco pueden, por el mismo motivo. Entonces, se sienten mal y uno debe aprovechar de darle palabras de ánimo. Observen lo que dice acá Elena de White en el libro Evangelismo, en la página 147, lo que Elena White habla sobre Jesús. Dice, con la simpatía de Cristo hemos de tratar de despertar su interés en los grandes asuntos de la vida eterna. Quizás su corazón parezca tan duro como el camino transitado, y tal vez sea aparentemente un esfuerzo inútil presentarle al Salvador. Pero en ocasiones, cuando quizás la lógica no pueda conmover los argumentos y los argumentos sean inútiles para convencer, el amor de Cristo revelado en una obra personal puede ablandar un corazón pétreo, de manera que la semilla de la verdad pueda arraigarse. El amor de la verdad, ¿no? El amor de la verdad pueda arraigarse en el corazón. Pero esto debe ir acompañado también, no solamente en palabras, sino también en actos. Que ellos puedan ver a través de la persona, que aquella persona que le está hablando, que le está aconsejando, no es cualquier persona, es una persona enviada por Dios. Que es lo que la gente de aquel tiempo de Cristo, muchos creyeron realmente que Jesús era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Aunque algunos no lo quisieron aceptar. Pero nosotros somos discípulos de Dios. Nosotros debemos actuar como Cristo actuó con las personas y llevarla a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, en esta mañana, y que estas lecciones nos ayuden a rever la forma en que damos el mensaje. Muchas gracias, Jaime. La próxima pregunta, la tercera pregunta, es para nuestro hermano Facundo Ortegoza y dice lo siguiente. ¿Cómo podemos aceptar a una persona sin aceptar su comportamiento pecaminoso? ¿Y cuál fue la actitud de Jesús en ese sentido? Feliz sábado, hermanos. Buenos días. ¿Cómo les va? Estamos aquí presentes de nuevo en este sábado hermoso para contestar las preguntas de la escuela sabática. La que me tocó a mí fue la del día miércoles. Con respecto a la pregunta de cómo hacemos para separar o aceptar a la persona sin aceptar su pecado, y cómo hace Jesús con respecto a esto. Si vamos a la escuela sabática del día miércoles y leemos Romanos 15, 7 y Efesios 4, 32, vamos a empezar a desglosar la escuela sabática. Les doy tiempo para que busquen en sus Biblias, mientras yo busco la mía. Mientras buscan en sus Biblias y buscan los versículos, les voy a contar que una experiencia personal para darles tiempo a encontrar el versículo, en cómo uno, con el propio pecado que tiene o que ha vivido en su vida, porque todos somos pecadores en esta vida, ¿no es cierto? Cómo descubrí yo que Dios me perdonó todos mis pecados y cómo personalmente me di cuenta del amor que nos tiene Dios al aceptarme tal cual como soy, y que Él no se acuerda de nuestros pecados. Y Él no se está acordando todos los días de las cosas que hicimos, sino que Él lo olvida. Por supuesto que tenemos que ser consecuentes de no volver a pecar, ¿no es cierto? Ni volver a cometer ese pecado. Luchamos todos los días con los pecados. Con el pecado
de lo que tenemos, el bagaje que tenemos permanente en nuestra vida. Son luchas continuas, pero Dios nos ama como somos. Así que yo personalmente descubrí el verdadero amor de Jesús a través de su perdón y a través de escuchar y ver los milagros que ha hecho en mi familia y en mí personalmente. Cómo me restaura día a día cuando me pongo en las manos de Él. Bueno, la pregunta el versículo del día miércoles, Romanos 15:7, dice así: el Evangelio a los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y el otro versículo que sintetiza mucho cómo tenemos que hacer para poder aceptar a la persona sin aceptar su pecado, y cómo tenemos que hacer para dividir esas aguas. Dice así: antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo creo que para poder aceptar a la persona sin aceptar su pecado, tenemos que dividir primero a la persona y el pecado. No tenemos que verlo holísticamente como una sola cosa, porque nosotros no podemos juzgar a una persona por su pecado, el pecado que haya cometido. Nosotros no somos quien para juzgar, mas Dios nos perdonó a nosotros con nuestros pecados. Ese es el camino que debemos tomar, el camino del amor. El amor es lo que nos va a representar, el amor que tenemos como ejemplo de Cristo en nosotros. Es como nosotros tenemos que representar ese amor también en nuestra vida cotidiana con las otras personas. Sin recriminarle, por más que seamos unos grandes eruditos o un científico muy importante o una persona intachable que está perfecto, que se jueguen absolutamente todos los errores que cometemos los demás y esa persona sea intachable en su vida, eso no le da derecho a juzgar a los demás ni a medir con una vara, porque Dios no nos mide con una vara, Dios nos mide con amor, nos enseña a respetar al otro y aceptarlo con amor, y aceptándolo con amor es como encontramos también el camino hacia la felicidad, hacia el camino que Dios nos quiere llevar. Por eso tenemos que aceptar a las personas, traerlas hacia Cristo. Como adventistas del séptimo día tenemos una gran misión afuera, ¿no es cierto?, en la calle, en el cotidiano, en traer a personas hacia Cristo, porque sabemos que es la salvación. Nosotros tenemos la clave, gracias a Dios, porque Dios nos ama de esa manera, nos ha traído la verdad y tenemos que hacer uso de esa verdad. Por eso, cuando vemos una persona que comete un pecado, o sea hermano de iglesia o no, más que recriminarle o marcarlo con el dedo o señalizarle ese pecado, tenemos que amarlo, abrazarlo, entenderlo y saber que nosotros también cometimos muchos pecados y que Dios nos perdonó, que Dios nos lavó esos pecados y que Dios nos limpió. Y a partir de eso es que vamos a encontrar la felicidad y con las respuestas de este día miércoles vamos a poder ayudar a otros en encontrar la felicidad también de la mano de Dios. Bueno, hermanos, espero que les haya servido, que les haya servido este miércoles, y quiero mandarle un saludo a nuestro pastor Mario Nicolier, que hace mucho que no lo vemos. Aprovecho este pequeño segundito, y a mi hermano del alma Edu Calaza, que te vamos a extrañar mucho, hermano. Y bueno, no me voy a poner sentimental ahora porque no es para ahora. Muchas gracias, hermanos, y feliz sábado. Muchas gracias, hermano Facundo. Y la cuarta y última pregunta en el repaso de esta semana está dirigida a nuestro hermano Darío Sosa. Y queremos saber si debe existir un equilibrio entre presentar la verdad bíblica y un espíritu humilde y de aceptación.
muy feliz sábado para todos, hermanos, que el Señor los bendiga en este su santo día. La pregunta que me tocaba a mí dice, ¿debe existir equilibrio entre presentar la verdad bíblica y un espíritu humilde y de aceptación? ¿Y qué mejor ejemplo tenemos que la vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual cuando estaba aquí en la tierra, Él presentaba la verdad? ¿Y por qué presentaba la verdad? Simplemente la presentaba porque amaba. Eso quiere decir que su manera de predicar era con amor. Iba más allá de la misión que Él tenía, de la misión a la cual Él había venido aquí a la tierra. Y el apóstol Pedro nos orienta un poquito más para saber cómo tenemos que llevar a cabo esta misión. Fíjense lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demanden razón de la esperanza que hay en vosotros. Primeramente, nos aconseja que tenemos que santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, primero tiene que haber una transformación dentro nuestro, ¿no? Y una vez que esa transformación se lleva a cabo, ¿sí? Simplemente lo que hago es transmitir. O sea, uno no puede dar lo que uno no tiene, ¿sí? Tiene que vivirlo para poder darlo. Y nos sigue diciendo acá que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa, dice. Y uno, para que pueda llegar a esta instancia, a estar preparado, lógicamente que tiene que antes prepararse, ¿no? ¿Y cómo nos preparamos? Y nos preparamos estudiando la palabra de Dios todos los días, nos preparamos haciendo nuestro culto personal, nos preparamos escudriñando, como Jesús le dijo a sus discípulos, investigando, indagando, y el Señor empieza a mostrar nuevas verdades o a ampliar las verdades que Él nos ha dado a conocer o las que vamos conociendo. Y la palabra de Dios se transforma en una lectura muy atrapante, muy llamativa, ¿sí? Quiere decir que tenemos que ser investigadores de la palabra de Dios para poder llegar a conocer los misterios del Señor. Y de esa manera, ¿sí? Cuando vamos obteniendo esto, dice acá que tenemos que presentar estas verdades, ¿sí? Con mansedumbre y reverencia, de una manera tranquila, de una manera pausada, con dominio propio y con reverencia, con respeto, entendiendo y mirando a la persona que tenemos enfrente, que tiene tal vez ideas preconcebidas, que pueden llegar a ser por la cultura, que puede llegar a ser por la manera en que se crió o por los padres, lo que le transmitieron, un montón de factores, ¿sí? Entonces eso nos conlleva a que tenemos que tener muchas veces paciencia con las personas, ¿sí? Por eso, en Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, leemos lo siguiente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Si nosotros leemos de estos dos versículos, el 4 y el 5, pero leemos el versículo 3, miren lo que dice el versículo 3. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Entonces es muy sencillo. Yo tengo que tratar de ver mi vida como era antes de conocer el Evangelio. En el caso de que haya conocido el Evangelio no de cuna, ¿no? Entonces yo cuando empiezo a ver esto, empiezo a ver cómo Dios tenía paciencia de mí, porque era, como dice aquí, insensato, rebelde,
esclavo de placeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que nosotros vamos estudiando, investigando, empezamos a ver cómo Dios ve las cosas y empezamos a mirar a las personas, ¿sí?, como Él las ve. Y eso nos conlleva, como dice la pregunta, a aceptarlas, ¿sí? Entonces, no es una tarea fácil. Tenemos que recordar constantemente, ¿no?, esto, porque muchas veces nos equivocamos o nos podemos equivocar y perder la paciencia, ¿no? Entonces el Señor nos invita, ¿no?, a que podamos mirar como Él nos ve a nosotros, como nos veía antes de que conociéramos esta verdad, ¿sí?, y como nos sigue viendo cuando seguimos cometiendo errores, porque todos estamos en una lucha, ¿no?, por querer ser realmente hijos de Dios. Entonces, la mejor manera, ¿sí?, es justamente esta, ¿no?, ver a las personas como Jesús las veía, ver lo bueno de las personas. Es tan difícil para nosotros eso porque lo único que hacemos es ver lo negativo, ver lo malo, ¿no? Por eso dice el versículo 5, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y eso mismo quiere Dios de nosotros, que así como Él tuvo misericordia de nosotros, nosotros también podamos ver a las personas con misericordia y orando por ellas, ¿sí?, y siguiendo los pasos que Dios nos muestra en su palabra, muchos van a poder volverse al Señor de corazón. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, queridos hermanos, por sus valiosas reflexiones. Y la verdad que qué compromiso que hemos tomado como cristianos, como representantes de transmitir este evangelio, de transmitir el amor de Jesús, el amor de nuestro Padre Celestial, y hacerlo de la misma manera que Jesús lo hizo. Junto con este desafío, tenemos también la receta, ¿no es cierto? En el libro Obreros Evangélicos, en la página 497, dice así: contemplando al sublime ideal que puso delante de nosotros, seremos elevados a una atmósfera pura y santa, hasta la presencia de Dios. Cuando moramos en ella, irradia en nosotros una luz que alumbra a todos los que están relacionados con nosotros. Que cada uno de nosotros pueda contagiar este amor de Jesús y pueda irradiar la luz de Dios a todos los que nos rodean. Amén. Muy bien, espero que los niños estén preparados porque ahora viene la historia de los niños y para eso vamos a invitar a nuestra hermana Danina Martínez. Dejad venir a los pequeños, dice Jesús, que vengan a mí los pequeñitos, pues de ellos es el reino de Dios. Ven a Jesús. Hola chicos, feliz sábado. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la historia bíblica del sábado pasado. ¿Y recuerdan de qué personaje hablamos? Hablamos de José y sus hermanos. Los hermanos de José, cuando llegaron a casa de Jacob, le contaron a su papá que Simeón no volvió con ellos, porque el gobernador, que era José, quería ver a Benjamín, el menor de los hermanos. Jacob, cuando se enteró, se angustió muchísimo, porque ya había perdido a José. Simeón estaba preso y no quería perder a Benjamín. Pero con el correr de los días, el alimento cada vez se le acababa más, y la única opción que tenían era llevar a Benjamín a Egipto. Cuando llegaron a Egipto, se presentaron ante José, y cuando José los vio, le dio
tanta alegría y se emocionó muchísimo. Quería salir corriendo a abrazarlos. Tenía tantos deseos de contarle quién era, pero no lo hizo. No podía él demostrar quién era ni cuánto los había extrañado porque él necesitaba saber que sus hermanos habían cambiado. Entonces, para eso, los invitó al palacio, a todos sus hermanos y también al que estaba preso. José ordenó que de todo lo que ellos comieran, a Benjamín se le daría 5 veces más, porque él estaba observando y quería saber si entre ellos todavía existían celos o todavía había envidia en sus corazones. Mientras comían, José los observaba y supo inmediatamente que habían cambiado. Pero José les puso otra trampa. Ordenó que en la bolsita de comida de Benjamín le pusieran la copa de plata. Entonces el empleado salió corriendo y les dijo que uno de ellos había robado la copa de plata de José. Pero no era así. Entonces Judá, el mayor de los hermanos, se acercó a José y le dijo: su padre ya había sufrido mucho con la muerte de su hermano José, y que él, como era el mayor, tomaría el lugar de Benjamín de ir a la cárcel. Y en ese momento José contó todo. Se quedaron paralizados y les dijo que fue Dios quien lo había enviado a Egipto para que la familia no muriera de hambre. Luego abrazó a Benjamín, su hermano menor. Ellos eran hijos de la misma madre. Todos sus hermanos le pidieron perdón. Ellos fueron luego a buscar a toda su familia que los estaba esperando. Y cuando llegaron, le contaron todo a Jacob. Le dijeron toda la verdad de lo que había pasado con su hermano José. ¿Y ustedes cómo creen que reaccionó Jacob? Chicos, esta historia tiene un final feliz. Jacob se reencuentra con José. Recuerden, chicos, que Dios perdona a los que se arrepienten. Y en Isaías 40:31 hay un versículo que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Realmente es maravilloso saber que así como José perdonó a sus hermanos, también sabemos que nosotros, si nos arrepentimos, Dios nos perdona de lo que sea que hayamos hecho. Bueno, ahora los invito a orar. Bendito Dios, Padre que estás en el cielo, te queremos agradecer por tu inmenso amor, Señor, porque realmente eres un Padre misericordioso y estás atento a todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Y te queremos rogar que nos des un corazón para que nosotros siempre perdonamos a aquellos que nos hagan algo que no nos guste. Y que también, Señor, estemos dispuestos a entregarte todos los días nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, les mando muchos besos y les deseo un día maravilloso. Hasta la próxima.
Gracias, Vanina, por esta hermosa historia. Y ahora sí, para ir terminando con esta programación, los invito a que juntos alabemos a nuestro Padre Celestial con el himno 215. Con voz benigna te llama Jesús. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. A los cansados invita a Jesús, Él ve su afán, siente el dolor, tráele tu carga, te la quitará, te sostendrá tu Señor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. Siempre aguardando de mí a Jesús, tanto esperar con tanto amor, veno cargado trayendo a sus pies tu tentación, tu dolor. Llámate hoy, llámate hoy, hoy ven a Cristo y dile mi alma te doy. Muy bien, después de haber disfrutado de este lindo himno, le quiero pedir a todos que podamos inclinar el rostro para tener una palabra de oración final. Querido y buen Dios, te damos gracias porque en esta semana nos has dado la posibilidad de estudiar tu palabra y de compartirla por este medio. Queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos bendigas, que nos acompañes y que muy pronto podamos estar nuevamente juntos para darnos ese abrazo, Señor, que tanto extrañamos y podamos compartir como hermanos antes de que tú regreses. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hemos llegado al final de esta programación. Les mandamos un abrazo virtual gigante, un saludo muy afectuoso a cada uno de ustedes y los esperamos para el próximo sábado.